Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Les saluda Magno Villar. A continuación, les doy la cordial bienvenida a cada uno de ustedes a mi canal, a esta nueva sesión, a esta nueva jornada, en donde vamos a hablar específicamente de la educación primitiva peruana. Esto es el inicio que da a nuestro sistema educativo nacional, cómo nace, cómo surge la educación en el Perú. Entonces, voy a presentarles la educación primitiva peruana. Y quiero darles la bienvenida a todos los actores educativos, ya sean estudiantes o docentes que están comprometidos con la educación de nuestro país. Muy bien, comienzo entonces con la exposición o con la argumentación de este tema. Vamos a empezar con esas tres preguntas. ¿Cómo comenzó a aprender el ser humano? ¿Cómo se educaron nuestros antepasados? ¿Cómo habrá sido la educación primitiva en el Perú? Estas tres preguntas serán la base de nuestra exposición del día de hoy, para saber cómo se ha iniciado todo concerniente a la educación primitiva en nuestro país. Hoy en día sabemos, amigos y amigas, que la educación en la actualidad es educación para todos, es un derecho de todos y por lo tanto todos tienen derecho a aprender. Nadie se queda atrás, como dice el Ministerio de Educación, así que es compromiso de todos estudiar. Por ende, tenemos que estudiar también cómo surgió la educación en nuestro antiguo Perú, en nuestra historia ancestral. Nos dice que la educación para allá entonces fue una educación natural, o sea, la educación primitiva fue una educación natural, espontánea, inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Que la educación se transmitía de padres a hijos, que la educación en ese instante se daba a través de una educación espontánea, o sea, era voluntaria. Uno tenía que aprender lo que hacía el padre o la madre y así se aprendía de generación tras generación. Para ellos, entonces, era ese tipo de educación. Continuamos. La educación era por imitación. Recordemos entonces que estamos hablando de la educación primitiva, o sea, cómo se ha dado el inicio de la educación. Entonces la educación era por imitación. Si un niño observaba a su padre que estaba llevando, no sé, cargando, trabajando, cazando, los niños hacían lo propio, imitaban, y eso era la educación, porque al ver uno va aprendiendo. Y yo creo que eso hasta hoy en día no ha cambiado. Digo esto porque hoy en día vemos muchas cosas que se aprenden por imitación. No lo olviden eso. Así era la educación en la historia, o sea, la historia primitiva. La educación era aprendida por medio de la imitación. Muy bien, así aprendieron sus danzas. Y no solamente sus danzas, así aprendieron muchas habilidades. La caza, que era fundamental en aquellos entonces, porque si ellos no cazaban, ellos no podían vivir. ¿Por qué? Porque ellos aún eran errantes, andaban de un lugar a otro lugar. Porque recordemos que hemos pasado por edades o periodos según la historia, ¿ya? Entonces tuvieron que aprender para que puedan sobrevivir. Muy bien. Por eso digo que aprendieron destrezas físicas y por ende tuvieron la resistencia. ¿Gracias a qué? Gracias a que aprendieron espontáneamente, voluntariamente, aprendiendo de sus padres, aprendiendo de las personas mayores, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Que la educación existe desde que hay hombres sobre el Perú y por ende en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el momento que existen personas, que existen seres humanos en la tierra, la educación es innato, o sea, ya nace con el ser humano. Digo esto ¿por qué? Porque desde el momento que nacemos ya aprendemos las cosas en el medio ambiente. Y por ende, ¿podemos hablar de educación desde lo primitivo? Sí, porque el ser humano para que pueda sobrevivir ha buscado formas y maneras de hacer las cosas para que pueda vivir y así aprendía. Y por ende, aprender es educación. Y podemos observar o podemos ver de dos formas, ¿ya? De dos formas. ¿A qué? A las edades históricas. Había dos edades históricas en las que hemos pasado para comprender mejor sobre la educación primitiva en nuestro país, ¿ya? Y las dos edades históricas fueron a nivel mundial, por supuesto, pero nuestro país tampoco fue ajeno a eso.
El hombre cazador, me refiero al hombre paleolítico, o sea, cuando el hombre era nómada, andaba de un lugar a otro, cazando. Para ese entonces también se necesitaba tener práctica, se necesitaba saber cómo cazar a los animales. Y yo pues digo que en ese entonces también hubo una educación, o sea, de padres a hijos. Y luego vamos a hablar luego sobre el hombre agricultor, o sea, ya la edad de neolítico. Es ya donde donde el hombre en esa edad ya es agricultor, se vuelve ya sedentario, vive en un hogar y su educación ha ido evolucionando también en ellos. O sea, ya era de otra manera, por supuesto. Muy bien, entonces, esta frase es la que me marcó durante mi exposición, y aquí lo vuelvo a reiterar. Enseñanza era para la vida y por medio de la vida. Así que los mayores educaban a sus hijos, ya los padres a sus hijos, les decían que tenían que hacer eso para que puedan sobrevivir. Me refiero que tenías que cazar para que puedas vivir. Ellos tenían que hacerlo. Y a veces era muy riguroso porque para que se enfrentaran a veces entre, no sé, nómadas, había una pelea, yo qué sé, tenían que entrenarse rigurosamente. Entonces, ellos tenían que aprender de una manera rigurosa. Para ello, la enseñanza era para la vida y por medio de la vida. ¿Por qué digo por medio de la vida? Porque tuvieron que muchas veces sacrificar su propia vida si no aprendían así de fácil. Muy bien, por tanto, todo se aprende. Hoy en día hay que estar consciente de que nosotros somos aprendices. Todo lo que vemos, observamos, aprendemos. Todo lo que practicamos, lo aprendemos. Entonces, desde muy antiguo nos dice que nuestra genética es aprender. Somos eternos aprendices, de esto no tengo duda alguna, porque todos los días aprendemos muchas, pero muchas cosas. A cada instante aprendemos múltiples oficios, y yo creo que estoy convencido de que así va a ser siempre, porque somos eternos aprendices. Muy bien, y hoy en día quería terminar mi exposición con esto, que hoy en día casi lo malo aprendemos y no aprendemos lo bueno, y hay que cambiar para bien. Yo hago un llamado aquí a los actores educativos que hay que cambiar de una vez dando el ejemplo a nuestros educandos a hacer cosas positivas, a hacer cosas más constructivas para el bien del ser humano. Muy bien, amigos, hemos llegado a la parte final de nuestra exposición, esperando que les haya servido este material, y voy a hacer otros materiales concerniente a la historia de la educación en el Perú. Esto es la primera parte. Mil gracias, se despide un amigo, Magno Villar Inocente.